Buenas tardes y muchas gracias, Belén, y muchas gracias por esta oportunidad de charlar ante un público muy numeroso, como es este congreso. Y desgraciadamente no estoy ya más en la posición de crear cosas, por lo menos no me tengo por eso en este momento, pero sí de observar y hacer el papel odioso de crítico, poniéndome en la posición no de crítico destructor, sino de crítico para ver cómo implementar todo lo que se va hablando. En realidad, el tema de fuentes de la información geográfica, y a ser honesto, antes de empezar, lo tomé simplemente como digo, va a ser la excusa para poder hacer ciertas reflexiones que me interesan mucho y que creo que si se toman bien, puede ser importante para todos. Perdón, voy a... El tema de las fuentes de información, obviamente no voy a hablar de las fuentes convencionales, entre comillas convencionales, que utilizan los agrimensores, que van hasta los más modernos instrumentos optoelectrónicos y los voy a hablar en principio, de los sensores desde a distancia. Los sensores que están en juego hoy día son muchísimos. Sensores pasivos en la fotografía digital, ya no estamos hablando más de fotografía en general, sino fotografía digital, y por consiguiente de fotogrametría digital, y las imágenes satelitales ópticas, y los sensores activos cada vez más importantes proporcionalmente, que son el láser, el LIDAR, y el radar, tanto en cualquiera de sus aplicaciones. Los datos son también muy diversos. Tenemos aeronaves, placas, satélites y constelaciones de satélites, aeronaves no tripuladas, hoy día voy a decir de moda, y tiene una razón de ser, y vehículos terrestres inclusive algo que no puse, vehículos acuáticos, porque también se utilizan como portadores distintos tipos de barcos. Hoy día, el portador y el sensor son uno solo. O sea, el sensoriamiento está ligadísimo a la navegación. Entonces, esto fue creciendo y se acentuó con el agregado de la georreferenciación directa. O sea, además de toda la georreferenciación indirecta que estuvimos haciendo durante años, poniendo apoyos de campo, etcétera, etcétera, y digo bien, además, la referenciación directa permite, por el hecho de incorporar al vehículo que corresponda, equipo GNSS y un equipo IMU, donde un equipo IMU es, como su nombre lo indica, una unidad inercial en donde gracias a ella yo puedo tener
dos cosas. Los tres ángulos que forma, por ejemplo, el caso de un avión, que forma el avión respecto a tierra, y puedo tener también la aceleración, los tres componentes del vector aceleración, que si yo los integro, voy a tener el vector velocidad, obviamente. Y si yo integro el vector velocidad, voy a tener el vector de posición. Entonces, una pregunta ya interesante es por qué uso el GNSS y el IMU, que me da aparentemente, por una operación matemática o por dos operaciones matemáticas, me da la misma información. Bueno, esto es importantísimo cuando uno va al detalle tecnológico, que no es mi propósito hoy día, pero ¿por qué? Porque uno cubre la espalda del otro. En la georreferenciación directa, digamos, en donde se requiere, en cuanto se requiera una máxima precisión, se une la información del IMU con la información del GNSS a través de un filtro que tiene el nombre de su creador, Kalman, y que podemos definirlo técnicamente como un filtro predictivo. Entonces, los déficits de uno de los elementos, o sea, del IMU, son cubiertos por el GNSS, los déficits del GNSS son cubiertos por el IMU. Entonces, la georreferenciación directa es cuando se utilizan datos de precisión, es una hija directa de la unión de estas dos técnicas. Acá simplemente un esquema de la fotogrametría, el LIDAR por barrido, el radar, que ahora, gracias al lanzamiento del los SAOCOM, cobró mucha importancia en la Argentina. Las magnitudes físicas capturadas pueden ser la intensidad reflejada y tiempo de retorno en un LIDAR. En los sensores ópticos aerotransportados satelitales, la intensidad de cada uno de los píxeles de las distintas bandas en esos sensores. Y en el radar, la intensidad de retrodispersión, su fase y polarización. Como vemos, la cantidad de elementos técnicos que habría que manejar si uno quiere perfeccionarse en todos estos ítems es muy grande. Acá tienen, y traje a colación algunos satélites captores de información, el SAOM, que trabaja con radar, el Spot 1, y puse con respeto histórico a que fue el primer satélite de observación de la Tierra que logró hacer imágenes estereoscópicas para lograr la tercera dimensión, de la cual hoy se ha hablado profusamente. Estos sensores se pueden girar en torno a este eje, o sea, perpendicular a la dirección de movimiento del élite, y por lo tanto sacar con distintos ángulos, distintas fotos, distintas imágenes, perdón, y eso nos lleva a la acción de imágenes 3D. Y acá puse también a los efectos de lo que se buscan como discusión central,
El Worldview 4, que junto con el Worldview 3 es un satélite de altísima resolución, puesto que desde unos 610, 620 kilómetros de altura de la Tierra, logran una resolución de 31 centímetros. Esto, al margen de como todas las cosas que vemos desde el punto de vista tecnológico, como vimos en presentaciones anteriores, la de Vargas, la de las líneas cordobesas, todas nos llaman la atención, pero evidentemente algunas asombran más que otras. Poder lograr desde esa altura una resolución de 31 centímetros es algo. Hablamos de los distintos portadores. Dijimos que estaba ligadísimo, sensor y portadores están ligadísimos. Bueno, así como hablamos de satelitales, hablamos de vehículos aéreos no tripulados, en donde tenemos por lo menos dos grandes familias más de identificables, como los cuadricópteros, los drones de ala fija, de lo cual supongo que después, más tarde, oiremos hablar a un proveedor. Y como portador o un vehículo o inclusive a pie, como vemos en las fotografías que están en esta diapositiva, en donde está en un vehículo montado cámara y lidar, y en esta persona que lleva en un carrito y otra que lleva montado todo el equipamiento en la espalda, son también métodos de captura, por supuesto, con distinto alcance que los aéreos o los satelitales. Acá tienen sacado desde un vehículo con un láser la información recabada, de lo cual hoy vimos también ejemplos notorios. Y acá, como cuarto portador, un jet, un Learjet de la Fuerza Aérea, que el Instituto Geográfico Nacional usó para montar su sistema aerofotogramétrico digital, porque en ese momento no disponía de una aeronave propia. Esto que está acá, más que esquematizado, fotografiado, ¿no? Es justamente la cámara, la unidad sensor, la unidad de proceso y de almacenamiento de datos y la pantalla de control. Esto compone una unidad, está todo interconectado y esto es lo que se monta en un avión. Hoy día los sistemas fotogramétricos digitales siguen este esquema, independientemente de que van evolucionando. Esto era lo último, este modelo inclusive era lo último hace 7, 8 años. Van evolucionando, pero por ahora con la misma idea central. Está la cámara vista desde abajo, en donde vemos que esta cámara tiene estos 4 conos integrados de una forma que escapa a la charla esta, integrados producen una alta calidad de imagen pancromática, con una dimensión de alrededor de 13.000 por 17.000 píxeles, que de nuevo, en la época era lo último, y ahora ya está superado ampliamente, porque no es verdad, pero superado en cuanto al número de píxeles que tiene. Y además, 4 conos que tienen R, G y B, y un cuarto cono para el infrarrojo cercano.
Esto es de mucha utilidad en muchos estudios, porque cuando uno dice fotogrametría, por ejemplo, ya que estamos refiriéndonos acá, pone lo que ve, capta lo que ve, pero un momento, ¿qué es lo que está viendo? Cuando nosotros miramos un paisaje, estamos viendo unas determinadas longitudes de onda, no estamos viendo la totalidad. Si tuviéramos un sensor infrarrojo, veríamos algo muy diferente y más extendido, y si tuviéramos otro tipo de sensores, como sí se colocan en las cámaras aéreas hoy día, podríamos ver otros aspectos de la realidad. O sea que la realidad hay que ponerla siempre entre comillas, es lo que uno capta de ella. Acá es un aeropuerto reconocible, aeropuerto de Ezeiza, que simplemente lo puse para ver que con esas tecnologías lográbamos productos como esta ortofoto, este mosaico de fotos. Acá vemos una parte con la claridad de un zoom y todavía se puede hacer más zoom. De hecho, el píxel volando a 5.000 metros, el píxel que se lograba era de unos 50 centímetros, de 50 centímetros volando a 5.000 metros, ya volando más bajo, obviamente tengo un píxel menor. La nube de puntos que podía sacar es lo característico de la fotogrametría digital. Nuestra unidad ya no es más el par estereoscópico. Nuestra unidad, nuestro fundamento, lo que obtenemos y a una gran velocidad, eso es importante, es una nube de la cual salen todos los productos que podemos desear. Seguimos. Acá, mosaico también de ortofotos, un modelo digital de las pistas, y además me permití poner un modelo exactamente de la misma zona hecho con LIDAR y compararlo. ¿Para qué? Ver las precisiones relativas al margen de lo que uno pueda controlar con puntos de tierra. Acá está la diferencia entre ambos productos, el producto LIDAR y el producto fotogramétrico. Pero fotogramétrico, digamos, con ese nivel de precisiones, y LIDAR con ese nivel de precisiones. Y obtenemos los colores oscuros, casi negros, están dentro de los 50 centímetros de diferencia. Dentro de los 50. Los amarillos están por encima de esos 50. ¿Pero qué significa? ¿Dónde se producen esos amarillos? Vemos justamente en las zonas en donde hay vegetación. ¿Por qué? Porque el LIDAR tiene una enorme ventaja que le es mucho más fácil filtrar la vegetación. Entonces, el producto LIDAR que estamos viendo acá está desnudo, tierra desnuda. El producto que veíamos acá es evidentemente con la vegetación incluida, y ahí es donde se producen las diferencias. Esto es para puntualizar qué es lo que estamos viendo y haciendo. El tema es lo siguiente: la información geográfica, la cual reza en el título. Es fuentes de información geográfica. Bueno, pues es un conocimiento limitado. Vemos que hay gran diferencia entre los aspectos, entre los distintos tipos de fuentes, enorme espectro, pero no nos dice solamente eso, no alcanza para decir
qué producto, qué calidad de información geográfica o qué tipo de información geográfica voy a obtener. No nos olvidemos que en el tema de la información geográfica es el diagrama más obvio, es de las fuentes a través de los procesos llegar a los productos. La calidad, inteligencia y precisión de los procesos influye tanto como la calidad de las fuentes. Si a mí me dicen que obtengo con una fuente determinada una determinada precisión, no me alcanza. El producto está influido enormemente por los procesos. Y yo diría que en muchos casos el proceso es más fuerte que las fuentes, en cuanto a que influye más en la calidad de los productos. Una línea de producción de información geográfica es un conjunto definido de secuencias, fuente, proceso, producto, como vimos en la anterior, pero a su vez el producto iésimo puede, en muchos casos, se realimenta y es la fuente de una operación nueva, de un proceso nuevo. Quiere decir que cada uno de los productos intermedios puede servir de fuente para los siguientes procesos. Acá es importante, y acá es donde uno tiene que ponerse, lo digo en el sentido más sano de la palabra crítico. Uno tiene que definir qué es lo que va a obtener, y como dije, no solamente de las fuentes, sino del conjunto, fuentes, procesamiento, tiene que definir sus necesidades. O sea, tiene que decir qué producto quiero e ir para atrás. O sea, con los productos que deseo, tengo que definir las fuentes y los procesos que esas fuentes siguen. Las necesidades determinadas por el objetivo del trabajo encargado. Esto tiene mucha importancia. Y voy a tratar de pensarlos. Y a su vez, de los objetivos y las necesidades que tengo, salen los métodos de captura y los métodos de procesamiento. Y esto define los detalles, las precisiones y las velocidades que voy a tener. Y el arte es ver esos detalles, precisiones y velocidad versus los costos. Evidentemente, voy a tener más detalles, aumenta el costo. Más precisiones, aumenta el costo. No hace falta ser ingeniero para eso. Y velocidad voy a necesitar. ¿Y para qué me importa la velocidad? Ahí viene otra de las cosas. Nos olvidamos siempre del ciclo de vida de la información geográfica. Está implícito en muchas de las cosas que escuché, de mantenerlo, que dinámico, que esto, pero normalmente yo tengo un objetivo sobre el mundo real. Voy a poner un ejemplo dentro de 2 minutos. Voy a decir un ejemplo dentro de 2 minutos. Lo primero que hago de ese objetivo, por ejemplo, un camino, por ejemplo, un barrio como los que habló el primer día Fernanda Minio, y lo primero que tengo que hacer es hacer el relevamiento y captura de los datos para sacar cualquier conclusión. Y ahí viene una elaboración primaria de datos, entrada y conversión de datos, integración y comunicación, modelización, porque todo es modelo de última. Yo no represento, no tengo, el mapa no es el territorio. El mapa es una modelización del territorio. De ahí la búsqueda y análisis de los datos, la producción de informes y los usuarios que tienen que tomar la decisión para hacer la ejecución.
Por ejemplo, en el caso de un camino, su construcción. En el caso de un barrio, el poder satisfacer la imperante necesidad que manifestara el lunes sobre 4.400 barrios que prácticamente ninguno tiene obras cloacales. Eso no lo podemos hacer con una lupa al estilo Sherlock Holmes siguiendo la precisión máxima, no. Tenemos que ver cómo incide la velocidad. Muchas veces los proyectos que hacemos en aquellos lugares donde, en general, no siempre, he trabajado, es olvidarnos del factor tiempo. Tenemos en cuenta el factor de precisiones, detalles, pero no el factor tiempo. Y el factor tiempo es fundamental también. Un ejemplo, o en los ejemplos que estoy dando, surge. A los efectos de producción cartográfica, justamente lo que vimos con un avión que vino el Learjet, con una cámara como la que está acá, arriba a la derecha, que es la que mostré, etc., tenemos una línea de producción altamente veloz, que es captura digital, captura de la fotografía digital, y los datos GNSS y que hablaba antes, o sea que vienen ya la georreferenciación directa. Estas fotos y estos 6 parámetros de orientación externa que vienen del equipo GPS y del equipo de la unidad de medida inercial, convergen en un proceso de aerotriangulación. Eso nos da los parámetros compensados con o sin apoyo, nos da, repito, con o sin apoyo, nos da los parámetros compensados de orientación externa. O sea, los mismos que acá pusimos, pero compensados, pues arma un bloque con las distintas fotos. Es todo un tema el decir, bueno, con o sin apoyo, es otro tema. Pero por ahora, yo con esto puedo decir hasta acá, y antes de tener ningún apoyo, puedo sacar un primer modelo digital de superficie, y con este modelo digital de superficie y las fotos, puedo sacar ortofotos y mosaicos de ortofotos, que acá vemos dos, uno RGB y el de la derecha con el filtro, la lente infrarroja. ¿Qué estamos viendo? Paremos. Estamos viendo diversidad de técnicas y una continua evolución. Esto asusta. El progreso no se puede medir solo por los avances científicos y tecnológicos, sino por la generación de uso de esos avances. Esto es fundamental. A mí no me sirve en general, estoy hablando, aplaudo, pero no me sirve, un avance científico-tecnológico en que se maneja en un edificio cerrado o abierto, pero solamente lo saben los gurúes de ese que están reunidos en ese edificio. Cuando yo estaba en tema en primera línea, digamos, de lo que era el tema fotogramétrico digital, con los productos de una cámara de excelencia como la que mostré, evidentemente no me preocupaba si yo era el único o no. Es bastante mentira, porque traté por todos los medios de enseñar eso. No me importaba cuáles eran los programas, cuáles dejaban de hacerlo. Hay presentes acá muchos de mis compañeros de trabajo e inclusive de mis alumnos, obviamente, que pueden atestiguar que no es que
yo me negaba a hacer esos avances, pero trataba de que hacer un frente y tener que ser muchos. O sea, no basta tener razón, hay que ser muchos. Esto no es mío, pero no importa. Esto nos lleva a una de las cosas más burdas que vi y que más la vengo viendo continuamente, aún hoy, porque estoy retirado pero no muerto, la vengo viendo en distintos casos. Y el último caso lo vi, lo palpé, lo toqué en una empresa, cuyo nombre obviamente no, una empresa extranjera por suerte, pero no tiene nada que ver con el tema, de lo que voy a decir. Todas estas técnicas, todas estas maravillas tecnológicas llevan a que el común de las gentes, de los profesionales ya estoy hablando, sacralicemos esos avances y hablemos de la automatización de los productos. Entonces, cuando yo digo, voy a comprar tal programa, perfecto. Bueno, a ver, véndanmelo. ¿Cómo es el asunto? ¿Qué tengo que saber? Y no, mira, te lo hacemos fácil. Vos tocas este botón y sale automáticamente un producto. No, eso, obviamente, contado así se nota que es falso, pero es muy falso y la gente no. Las empresas, los profesionales, en general, compran el producto. Compran el producto no el que le están vendiendo, sino el hecho de que se pueda automatizar y está todo listo con tocar un botón. Una de las cosas con las cuales los trato de convencer a ustedes, no, perfecto, aceptemos lo de la automatización por un minuto, pero alguien tiene que planificar ese trabajo. Y esa planificación trae el conocimiento de las técnicas. Y alguien tiene que en la otra punta hacer el control de calidad de los productos. Y esto va a lo que a mí más me interesa. Por lo tanto, es imposible capacitar y capacitarse para acompañar e incluso ser parte de esta carrera evolutiva. Fíjense que la diversidad, yo solamente el pequeño vistazo, el pequeño pantallazo que vimos de los distintos portadores, de los distintos sensores, y ni hablar si me pongo a hablar de los procesos, de los muy distintos procesos, que cada uno requiere un estudio que inclusive nos lleva a algoritmos matemáticos, es obvio. Entonces, ¿cómo seguimos eso? Ustedes me dicen, bueno, si supongamos que hubiéramos enseñado en todas las universidades en los años 80 las últimas novedades fotogramétricas de los 80, que fue un año, digamos, un año clave para ciertas cosas como los equipos analíticos. Y ya en el 85 ya éramos viejos. Y no hablar del 90, y no hablamos del 2020. Entonces, no podemos físicamente seguir ritmo desenfrenado esos avances, que además van a ser cada mes más rápidos. ¿Y por qué lo digo? Es muy sencillo de entender. Porque los avances en las fuentes traen necesidad de avance en los procesos. Pero a su vez eso me permite imaginarme nuevos productos. Pero esos nuevos productos me abren la posibilidad de tratar para mejorarlos, de usar nuevas fuentes de esa información gráfica, que a su vez inciden en los procesos, y así hasta el infinito. Entonces, esto es una carrera
carrera evolutiva y cómo es entonces, hay un remedio para decir, ¿y cómo sigo esa carrera evolutiva? Y puedo hablarlo en primera persona, porque a mí también me surgió el problema. Como estoy contando, pero no me pongo fuera del problema, me pongo dentro del problema. Solo yo no encontré demasiadas respuestas, salvo el accionar de 50 años, en donde siempre tuve que ponerme en lo que no conocía y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Y así fueron medio siglo que fui arrastrando cosas. Me río ahora cuando veo lo que era de última tecnología hace 50 años y lo que es de última tecnología hoy. Por poner un ejemplo, lo que mostró Damián Vargas. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Empezar de vuelta? No. Todo lo que se va desarrollando está basado fundamentalmente en que el que aprende tiene que estar muy imbuido de las materias fundamentales, de las materias básicas. Pero el que enseña también. Si yo enseño un alumno, por más difícil que sea, soy el maestro de invertir matrices y mostrarles la aerotriangulación y qué sé yo, no basta. Tengo que tratar de cimentar el conocimiento de esa anécdota que es el programa en cuestión que puedo llegar a ver, para generalizarlo. O sea, que ya no me puedo decir, bueno, vamos a poner una materia que pueda ver los drones, otra materia que pueda ver el SAR, el radar de apertura sintética, y ver otra materia que analice las cámaras aéreas y los satélites ópticos. Está bien, hay que hacerlo, pero si eso se ve con la visión de anteojeras en torno a ese tema, obviamente sirve para poco. Hay que abrir. Y eso implica un compromiso y un esfuerzo no solo de los alumnos, fundamentalmente de los enseñantes. Los profesores son los que tienen que, profesores, maestros y enseñantes no titulados, tienen que ser los que vayan iluminando el camino de esa dinámica. Dicho lo cual, simplemente me queda por agregar algo y no quiero aburrirlos más. He aquí de lo que vimos recién, un diagrama. ¿Y por qué lo puse? Porque para mostrar que sé hacer diagramas, no. Esto es lo mismo que veíamos. Que veíamos acá, pero llevado a un diagrama operativo. En donde tenemos el vuelo, los fotogramas digitales, la clave de cómo procesar eso y pasar de los fotogramas a la nube de puntos. O en el caso de tener un LIDAR, misma historieta, pero ya no es esta la metodología de correlación automática de puntos homólogos. Acá no tenemos puntos homólogos en el LIDAR, estamos midiendo tiempo de ida y vuelta. Entonces, toda esta línea podemos estudiar las fuentes, podemos estudiar los algoritmos usados, etc. Además, podemos tener apoyo y control de campo. Y podemos tener lo que es los elementos de georreferenciación directa, el GNS, S e IMU. Y eso nos lleva a meter toda esa mixtura en el ajuste de bloque de haces de rayos y obtener
un producto compensado. ¿Qué es lo que vamos a usar? Esa nube de puntos, pero cuyos puntos están en las coordenadas compensadas, es nuestra fuente para a su vez darnos el modelo digital, las ortofotos, y de ahí dar los distintos productos cartográficos. ¿Y entonces por qué muestro esto? Porque si yo no puedo tener un diagrama así en cualquiera de las cosas que mostré o que no mostré, no me sirve para determinar la calidad y la precisión de lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no basta con que yo ponga al final de toda una cadena un par de puntos de apoyo o 20 puntos de apoyo y vea que cae bastante bien, cae lindo, me satisface. Sí, es importante, pero solo puedo garantizar sabiendo los detalles de esto, cómo se hizo. Es una palabra. Si hago un modelo digital de elevaciones, el que me da la solidez del modelo digital es la operación que hice por correlación automática de puntos homólogos en este caso. Y así, si yo sé cómo me dio esto, yo sé qué solidez interna tiene ese modelo digital. Cuando a mí me dicen, y no, yo no necesito nada de todo esto, yo voy agarré y directamente voy a distintos productos a través de haber apoyado en tierra o haber puesto puntos en tierra. Necesario, no es suficiente. Y de vuelta, esto encaja con todo lo que estábamos viendo antes. No tiene sentido que siga con el ejemplo más porque es más de lo mismo, en el sentido de que, bueno, lo puse acá como es con esto llevado a vuelos con drones, que está muy de moda, y merecidamente está muy de moda, y que en general también, cuando lo llevo de la fuente al producto, si no conozco muy bien el proceso que se hace, en realidad poco puedo decir sobre la calidad del producto. Bueno, agradeciendo desde ya la paciencia de todos y al que me ha dado oportunidad de hablar, me despido y, perdón, despedirme. Preguntas. En realidad hay más preguntas que respuestas, pero solamente las preguntas indicadas son las que conducen a la luz del conocimiento. Muchas gracias.